Unir los esfuerzos de tantos agentes no es cosa fácil. Trabajamos en lograr esos flujogramas que permitan acortar los tiempos de respuesta y yo creo sinceramente que hemos avanzado mucho en este tiempo. Porque una de las grandes fortalezas de esta atención integral será la obtención de un relato de la víctima único, detallado y completo. Y como decía también Isabel y he repetido yo en euskera, 7 de cada 10 casos abiertos de abuso sexual infantil no llegan a un juicio por falta de pruebas. Es necesario no contaminar el relato en el proceso. Por eso ya hemos definido qué deben hacer y cuándo deben intervenir los agentes implicados. Así, el equipo psicosocial judicial entrevistará a la víctima en una sala adaptada a su edad. En la otra habitación, y a través de un espejo unidireccional, observarán los representantes de la Judicatura y de la Fiscalía, así como las personas acusadas y su representación legal. La grabación de este relato será considerada como prueba preconstituida y contará con todas las garantías procesales. Más adelante vamos a escuchar las aportaciones. Hacemos todos para conseguir que estas cosas, estos hechos tan lúgubres no sucedan. Todas las víctimas, estamos aquí por las víctimas. Yo creo que Iñaki y Beatriz han dicho muy bien. Yo como representante, digamos, de la Administración de Justicia, una vez y para siempre nos tenemos que dar cuenta de una cosa. Es que nosotros nacemos, actuamos y tenemos que realizar nuestra tarea siempre en función y para alguien. Y ese para alguien no es otro sino la víctima. A la víctima hay que cuidarla, hay que mimarla. Y tengo que decir que creo que a mis 30 años de ejercicio profesional he vivido todo tipo de situaciones en las que desde luego las víctimas no eran las personas más protegidas y más queridas. Por ello, Barnahus va a ser el elemento con el cual vamos a poder protegerlas, cuidarlas y asegurarnos de que efectivamente se van a curar. Porque la víctima, cuando es víctima de una conducta constitutiva de delito, y más cuando es víctima de un delito sexual, lo primero que le surge en ella es la incertidumbre. ¿Qué va a pasar? Y ese qué va a pasar, antes de que tuviéramos espacios como Barnahus o personas que nos preocupemos como Save the Children por esa gente, le pasaban muchas cosas. Y yo les diría a ustedes que vayan cogiendo papel y boli y vayan enumerando, porque cuando finalmente alguien se decidía a denunciar un delito de carácter sexual, iba a pasar por muchos filtros. El primero y fundamental. La vertiente de actuación, digamos, sería la búsqueda de una mayor y mejor coordinación institucional de los actores públicos encaminada a procurar una atención integral a las víctimas de este tipo de delitos desde su primer contacto con nosotros. Y es precisamente en este último ámbito de búsqueda de una mayor coordinación institucional donde se hace más significativa nuestra participación en el proyecto Barnahus, con los objetivos claros de colaborar en mayor medida en la detección de los casos, mejorar la protección y la recuperación integral de los menores y hacer que la resolución policial de casos, de la resolución policial y judicial sea aún mayor, ¿no? Si bien... Y bueno, pues para ir concluyendo mi intervención, indicar también que valga la redundancia, en la intervención de la Ertzaintza con menores estará siempre orientada a mitigar esa revictimización o victimización secundaria, evitar diligencias repetitivas y adecuarse también a los criterios de mínima intervención, celeridad en la atención y especialización. Y esto, lógicamente, siempre en coordinación con las restantes instituciones que trabajan en la protección de los menores, con el interés de velar, lógicamente, por el menor, siempre, ¿no? Así pues, y por todo lo anteriormente expuesto, y sin ningún género de dudas, además, podemos afirmar que desde el Departamento de Seguridad y el Departamento de Ertzaintza, lógicamente también, que tenemos la convicción de que todos estos principios rectores pueden ser impulsados y muy satisfactoriamente, además, desde nuestra implicación en este proyecto llamado Barnahus, que además
valoramos muy positivamente. Pretendíamos era ampliar, mejorar el camino a seguir en la atención a nuestros menores y adolescentes víctimas de violencia sexual, porque ya las instituciones vascas venían trabajando con ellos, pero era necesario mejorar y ampliar ese camino. Y este era el recorrido que debíamos hacer si queríamos estar entre los servicios de atención a las víctimas más avanzados de Europa. Así es que sí, dijimos que sí y empezamos a trabajar. Nos implicamos todo el equipo en el desarrollo de este proyecto piloto para Euskadi. Como os decía, mi vida comenzará en breve en una nueva etapa, pero sea como sea, esté donde esté, yo seguiré impulsando el proyecto Barnahus en Vitoria-Gasteiz por convicción y también por compromiso personal. Seguimos las recomendaciones de Naciones Unidas y del Consejo de Europa. Por ello, estoy convencida de que la Barnahus vasca situará a Euskadi entre las comunidades y las sociedades más desarrolladas en la gestión, la prevención, el tratamiento de este tipo de violencia de los menores. Es precisamente el que tiene que ver con el trato exquisito cuando intervienen como fuentes de prueba, como medios de prueba en un proceso penal, en un proceso judicial. Y aquí es donde se ubica el proyecto Barnahus. Un trato como medio de prueba que sea un trato que trate, por una parte, de neutralizar el riesgo de victimización secundaria, de sufrir daños adicionales, pero que también trate de garantizar el trato exquisito y de posibilitar un testimonio de alta calidad que pueda servir, en su caso, como un elemento de prueba que justifique una sentencia condenatoria. Desde ahí, los objetivos, en la medida de lo posible, es ir a una declaración única, evitando por tanto la reiteración de los testimonios ante los diferentes agentes públicos institucionales y la construcción de un espacio diseñado por valores como la acogida, y ahí está en definitiva el espacio dúctil a sus necesidades, el espacio amigable, como es también la confianza, y ahí está el valor del acompañamiento para neutralizar el riesgo y el peso, diría, de la soledad, como es también la comunicación, empleando o utilizando a psicólogos forenses, a expertos en la interacción, en la comunicación entre los agentes, vamos a llamar jurídicos, jueces, fiscales, abogados y abogadas, y el propio menor. A los cuales se enfrenta el experto cuando tiene que abordar un testimonio de este tipo. Y ahí tenemos que ir a la evidencia científica, tenemos que ir a los estudios que se hacen con entrevistas forenses, a los protocolos que están investigados y que presentan conclusiones sobre el tema. Y ahora mismo lo que podemos, en general, lo que podemos adelantar es que sí que podemos obtener un relato, una narrativa detallada, precisa y confiable, sin sugestión, de niños muy, muy pequeños, sí que es posible, que también que en esta toma de declaración tiene una gran importancia la forma en que se hacen las preguntas. Por tanto, para que este relato sea confiable y válido, tiene una gran importancia la forma en que les vayamos a preguntar, que además podemos recuperar una huella de memoria en ocasiones con un impacto traumático. Para eso hay técnicas de apoyo socioemocional y hacerlo minimizando la victimización secundaria. Y además se puede mejorar el relato con unas técnicas que existen y que conocemos y que tienen que ver con la preparación del niño. Cuando hablo de preparación... Bueno, a partir de ahí, recordaros que los servicios que vamos a ofrecer en la Barnahus, además de la entrevista, además de lo que han comentado mis compañeros, ¿no? De poder realizar la prueba preconstituida o tener un servicio de asesoramiento tanto para profesionales como para las familias, los servicios especializados vamos a estar allí presentes para poder hacer esas entrevistas exploratorias y para poder intervenir en la recuperación, sobre todo de los niños y las niñas, ¿no? Con un apoyo terapéutico y con una evaluación previa de necesidades focalizadas en el problema. Que en una estructura no judicial, una estructura residencial, en el que radican todos los elementos
de acercamiento al niño o a la niña, servicios sociales, salud, servicios educativos, servicios incluso de información o de atención jurídica, servicios de seguridad. Ahí el sistema judicial se desplaza. Es la justicia al servicio de la máxima necesidad, y es la justicia, por tanto, que como medio se desplaza a ese espacio diseñado de la forma más cercana al niño y a la niña para llevar a cabo algo que es importante en el proceso judicial, como es la construcción de eso que se ha llamado la prueba anticipada. ¿Cómo la podemos ayudar? Pues la única manera que tenemos para ayudarla es intentar centralizarlo todo ello. Lograr que en Barnahus, en ese ambiente amable, amigable, en ese ambiente de acompañamiento, esos periplos, ese entrevistar, ese rememorar, ese volver a contar se eviten. Y como muy bien ha dicho Iñaki Subijana, y con una vez basta, una vez, ya está, ya lo he contado. Y a partir de ahí la preocupación de la víctima no tiene que ser otra, sino curarse. Porque se tiene que curar. Y así lograremos que se cure. Y lograremos además que se pueda enfrentar de manera sana a su próxima vida, porque todos tienen derecho a poder retomar y a poder tener unas bases para desarrollarse. Y si todo esto que hemos dicho es duro, imaginemos esto además en una víctima que igual tiene 12, 13, 10 años. Imaginemos todo ese periplo en un niño. Si es duro ya. De atención integral y especializado, que se llama así Barnahus, en esta casa Barnahus, con 4 habitaciones fundamentales, la habitación de la protección del niño, niña o adolescente, con el acompañamiento, la orientación al niño y a las familias, la entrevista exploratoria en ocasiones cuando haya que hacer la evaluación de las necesidades para un posterior tratamiento. En una segunda también habitación, ¿no?, que sería la investigación penal, criminal, desde la declaración judicial, también la prueba preconstituida o el propio acompañamiento en el juicio, y una tercera habitación dedicada a la salud física, a la recuperación, al reconocimiento médico cuando sea necesario, y una cuarta habitación, vamos a llamarlo así, dedicada a la salud mental, y en esa la evaluación del tratamiento y de recuperación a nivel mental del niño o niña víctima. Pues dentro de esta gran modelo, de gran casa, el equipo psicosocial tiene fundamentalmente que ver, ya digo, en toda la parte del testimonio. Sustancialmente no cambia mucho en el sentido de que las competencias siguen siendo las que son. Quiero decir, recordar que en función de cuando hablamos de servicios sociales, siempre es bueno recordar que hay 2 ejes que a veces se mezclan y que es importante aclararlos, que es el eje de la desprotección y el eje de lo que es la situación de violencia sexual, ¿no? Puede ser que haya situaciones de violencia sexual en las que los padres sean protectores, ¿no? Estos ejemplos a veces que oímos, ¿no? Situaciones de violencia sexual ajenas al contexto familiar, en un contexto, ¿no?, de campamentos, en un contexto educativo, en donde podemos pensar que los progenitores, no conocían, ¿no? Que es el resultado final de un proceso justo. Y desde ahí, digamos, desde la calidad del trato, los poderes públicos y el Poder Judicial lanza al ciudadano y a la ciudadana el mensaje de que son importantes para el sistema de justicia, con independencia de cuál sea el resultado del proceso. Desde ahí tiene todo sentido del mundo el plantear o el diseñar una justicia específica para los menores, para los niños, para las niñas y para los adolescentes cuando son víctimas de una violencia sexual. Y de esa forma conectamos con una idea que está muy presente en la legislación, que es la idea del interés superior de los niños, de las niñas, y por tanto de su valor preferente cuando entran en conflicto con otros intereses jurídicos que también pueden ser concurrentes. Y esta tutela judicial efectiva, que haga visible, que haga real el interés superior de los niños y de las niñas, es aquella que transita por la integración, por la combinación de 2 valores convergentes. Uno es el del máximo nivel de protección, sobre todo de las personas que más necesitan esa tutela,
y otro es con el menor nivel de afectación de los derechos que pueden estar concernidos.